pues de casi un año. El año pasado vinimos por unos días nada más para tener un pequeño conocimiento de todo lo que es República Dominicana y un poquitito de Haití también. Pero este año hemos venido por más días, aunque muchos estaban diciendo mejor ya no ir a República Dominicana porque por lo del virus, pero sin embargo estamos en las manos de Dios. Y bueno, mi esposa está conmigo, mi esposa Noemí. Ella es boliviana de nacimiento, pero se enamoró, aparte de enamorarse de mí, también se enamoró de Perú. Así es que se nacionalizó peruana también. Nuestro hijo Santiaguito está abajo en sus clases también, él tiene 6 años y bueno, también es parte de la misión que nosotros estamos haciendo allá en la Amazonía. Bueno, gracias a Pastor, su esposa, por la invitación y por toda la acogida. Gracias por el tiempo también que nos dan de poder compartir. Este va a ser un tiempo en el cual tal vez ustedes van a ver algo distinto a lo que normalmente están acostumbrados. Es el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer en la Amazonía del Perú, lugares muy recónditos, muy alejados, lugares donde gente común y corriente no quiere ir a vivir porque hay mucha incomodidad y para trabajar en esos lugares tendrías que renunciar a muchas cosas también. Bueno, pero es parte de la obra a la cual el Señor nos ha llamado y estamos felices de estar allá y de todo lo que el Señor ha logrado en este tiempo. Va a ser un testimonio en base a bastantes fotografías y algunos videos que he traído para que ustedes entren en contexto de todo lo que nosotros estamos haciendo por allá y también hemos hecho. Entonces, para eso voy a presentarles un video que presentamos nosotros hace como 10 años atrás. Ese es un video con el cual nosotros iniciamos nuestra misión visitando iglesias, desafiando a las iglesias, porque no muchas iglesias estaban decididas para poder apoyar este tipo de obra, porque normalmente trabajar en estos lugares ya se hizo en los años anteriores, en el pasado. Hoy en día generalmente nos enfocamos a trabajar en ciudades grandes, porque hay más gente, ¿cierto? Y estos grupos minoritarios, que son llamados así, grupos minoritarios, ya no se hace un énfasis en esto. Pero bueno, Dios nos ha llamado a trabajar con esos pueblos y presentamos un video para que ustedes más o menos entren en contexto del trabajo que nosotros estamos haciendo allá ya hace 10 años. Entonces vamos a presentar ese video. No, desde donde está, solamente pon play, por favor. Ahí falta bajar un poquito la pantalla. Yo no pensé que lo último de la tierra lo encontraría en mi país, Perú. Hay lugares inaccesibles en la Amazonía peruana donde no existen autos, trenes ni aviones. Pueblos tan alejados que para visitarlos uno tiene que viajar días enteros en canoa. Lugares donde la palabra misionero no significa nada. Es en este contexto, para nosotros, en el que el mandato de llegar con el Evangelio hasta lo último de la tierra se hace realidad. En nuestro primer viaje a los no alcanzados, tuvimos que partir de Lima, tomando un bus que nos llevó hasta la ciudad de Pucallpa. Luego un viaje de 2 horas en avioneta nos trasladó hasta el poblado de Puerto Esperanza, capital de Purús, departamento de Ucayali. Es ahí cuando el viaje recién empieza, porque hay que tomar una canoa por 2 días río arriba para llegar a los lugares donde se les avistaron. En un encuentro inicial conocimos a la familia de Shuri, quien nos contó que su gente vive aún más allá, en lo profundo de la selva. Ellos son conocidos como los Mastanaguas. A finales del siglo XIX se inició la época del boom del caucho. Estos indígenas fueron esclavizados para que puedan conseguir el látex. En esa época, muchos de ellos murieron a consecuencia de los trabajos forzados que realizaban, pero otros lograron huir a lo más profundo de la selva. Nos impactó saber que Shuri y su familia se separaron de su tribu luego de una batalla entre clanes. Ahora viven en una casa abandonada.
Shuri, 아, yo, 아, Gilmar. 빨리. Los mastanahuas aún no tienen un lugar establecido para vivir, sino que viajan y paran en el lugar donde ellos encuentran alimentos. No conocen comestibles básicos como azúcar, sal, arroz, harina, etc. Parte de su costumbre es quitarse las cejas, tener el cabello corto y un metal atravesado en su nariz. Nos sorprendió ver que Shuri y su compañera, al invitarles nosotros una golosina, no sabían cómo abrirla y usaron su machete para cortar la envoltura. ¿Qué otras costumbres más nos sorprenderán de ellos? En estos últimos años se está hablando del analfabetismo cero en América Latina. Los mastanahuas no conocen la escritura, no saben que su lengua hablada también puede tener un alfabeto para que ellos tengan la posibilidad de expresar sus sentimientos, historia, leyendas y costumbres en textos. Imagínense personas que por cientos de años solo se comunicaron oralmente y nunca tuvieron contacto con personas como nosotros. Es más, no han escuchado sobre la primera llegada de Jesucristo a este mundo y no tienen un solo versículo de la Biblia en su idioma materno. Fue el año 2002 cuando el Señor me llamó para ser misionero. Pasaron 5 años hasta que inicié mi capacitación transcultural con la misión Nuevas Tribus. Allí conocí a Noemí Flores. En ella encontré la misma pasión que Dios había puesto en mí. Estando aún soltera, Dios puso en su corazón el servir en comunidades indígenas de la Amazonía donde el Evangelio no haya sido predicado. A finales del 2007 nos casamos y gracias a Dios iré muy bien acompañado. Escuchamos noticias de indígenas nómadas en la Amazonía peruana que estaban siendo asesinados por madereros ilegales. Indígenas ya alcanzados con el Evangelio confirmaron la existencia real de estas tribus nómadas. Un misionero nos habló del intento de contacto a los mastanahuas que él había hecho y que fue interrumpido. Fue entonces cuando comprendimos que Dios nos estaba llamando a los mastanahuas. ¿Qué? Este es bebé. Es bebé Julián. Él es Gracer. Nuestra visión es la de vivir en esas comunidades no alcanzadas, ganarnos su amistad y confianza, aprender su idioma y su cultura para hablarles de Jesucristo hasta edificar una iglesia cristocéntrica madura. Vamos a realizar estudios lingüísticos para comprender la estructura de su idioma, alfabetizarles y preparar materiales educativos, y Dios permita que la Biblia sea traducida a su idioma. Por la experiencia de otros misioneros, entendemos que para que los indígenas no alcanzados comprendan realmente el Evangelio, necesitan escucharlo en su lengua materna, a fin de que transforme su cosmovisión sin imponer nuestra cultura, nuestro idioma ni nuestros métodos tradicionales de evangelismo, sino que la misma palabra sea la que penetre a lo más profundo de su corazón, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, es nuestra oración que el Señor realice su obra de alcanzar estas tribus por medio de su iglesia. Sabemos que nosotros no lo vamos a lograr solos. Somos como una flecha, pero ustedes son el arco que nos impulsa a llegar a ellos. Muy bien, gracias. Este video lo hicimos hace como 9 años y gracias a Dios ya ha pasado mucho tiempo y según... Bien, gracias al Señor por ese video, porque ya nosotros, después de ya varios años de haber trabajado allá, podemos ver algunos resultados, aunque queremos ver muchos más, pero con los que hay ya está bien. Aproximadamente son 10 años con los cuales hemos estado pasando todos estos tiempos, muchas cosas ha pasado por allá. Entonces vamos ahora a comenzar a pasar a través de fotos, vamos a comenzar a explicar un poquito cómo ha sido nuestra vivencia para que ustedes entiendan un poco lo que es el trabajo transcultural. Una cosa es hacer la obra misionera de repente en ciudad, pero otra cosa es hacer la obra misionera en un contexto transcultural. Entonces, el Perú tiene su Amazonía, que justamente es la frontera con Brasil. Es una Amazonía, pero muy grande, donde todavía hay gente no alcanzada, no contactada. Son aquellas personas que todavía viven desnudos, aquellas personas que no conocen sal, azúcar, no conocen el fósforo.
entonces su estilo de vida hace que el contacto sea muy, pero muy complicado. Bueno, pero al principio nosotros hicimos contacto con una familia y después ya voy a ir contándoles poco a poco. Entonces vamos a pasar, esa es la familia, ahí está Santiago, mi esposa, yo. Generalmente viajamos en botes así a las comunidades. Purús es un pueblito pequeño que está rodeado por un parque nacional. En ese parque nacional por lo menos viven, se ha hecho contacto con 2 tribus no alcanzadas. En todo el Perú aproximadamente hay como 15. Entonces, 15 que el mundo no sabe que existe. Pero cuando tú vives en ese lugar, sí sabes que existe. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen a robar, muchas veces vienen a llevarse alimentos, hasta en épocas anteriores se han llevado a las mujeres, porque allá las mujeres para ellos es un objeto nada más. Entonces ha pasado muchas de esas cosas y por eso se sabe que ellos existen. Sin embargo, de manera oficial en el mundo no los contabilizan como etnias o como naciones. Entonces, de esa manera nosotros viajamos a las comunidades. Este es el Perú. El Perú tiene 24 departamentos. Toda la parte de Colombia, Brasil y Bolivia es la Amazonía. Es una selva baja, estamos hablando de unos 100 metros sobre el nivel del mar. La parte media es la parte donde están las montañas, 3.000, 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y la parte que está al lado del Océano Pacífico es la parte de costa. También es cálido, pero no es Amazonía. ¿Seguimos? Ahora, en el Perú hay 24 departamentos. Pero cuando hablamos de etnias estamos hablando de cosas, de algo distinto. No estamos hablando de departamentos o no estamos hablando de países. En el Perú tiene 24 departamentos, ¿amén? Entonces, cuando hablamos de etnias, seguimos, cuando hablamos de etnias estamos hablando de 67 naciones de manera oficial sin contar a los no contactados. Cuando hablamos de naciones estamos hablando de grupo de gente que tiene un idioma y tiene una cultura distinta a otro. Tú sabes que cuando una persona habla un idioma distinto al tuyo desde nacimiento, también tiene otra cultura. Entonces, lo que nos diferencia de otra nación es que otra nación habla un idioma y por eso tiene una cultura distinta. Y cuando vemos de esa manera las naciones, entonces dentro del Perú hay 67 naciones de manera oficial, sin contar a las aproximadamente 15 etnias no alcanzadas. Etnia quiere decir nación. Etnia quiere decir nación. Y cuando el Señor dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, está hablando de etnias, no está hablando de países, no está hablando de departamentos, está hablando de naciones. ¿Seguimos? Entonces, esas naciones, que son 67 en el Perú, de una u otra manera ya han sido evangelizadas, aunque falta mucho más trabajo, por ejemplo, lo que es la traducción de la Biblia. Sin embargo, los no contactados no tienen misioneros, no tienen obras en desarrollo. Y cuando el Señor me llamó, porque yo he trabajado como mecánico de aviones en la aviación policial del Perú por casi 15 años, el Señor me llamó, entonces yo le dije, Señor, yo quiero ser misionero, pero a esos lugares donde nadie ha llegado, donde no hay obras, donde nadie quiera ir, ahí. ¿Y por qué? Me decían. Porque si me quedo en Lima, la iglesia a la que pertenezco aproximadamente tiene cerca de 900 miembros aproximadamente, porque si me quedo en Lima, yo voy a ser uno más, porque hay mucha gente más preparada que yo, con mayores talentos que yo. Más bien con lo que Dios me ha dado, yo quiero ir a otro lugar donde yo pueda marcar la diferencia y pueda ser de más bendición en ese lugar que en Lima. Entonces yo estaba pensando ir de repente al África, estaba pensando ir de repente a la India, pero sin embargo dentro del Perú hay lugares así a los cuales solamente se llega por avión. No hay comunicación terrestre ni comunicación fluvial, solamente se entra por avión. Es por eso, la siguiente por favor,
Ahora vamos a ver ese mismo ejemplo, ahorita continúo hablando sobre eso, pero ese mismo ejemplo lo vamos a ver en países. ¿Tú sabes cuántos países hay en el mundo? Aproximadamente. Un número por ahí. ¿Cuánto? 300, 700 por allá al fondo. No, no hay ni idea, ¿no? 900 por aquí. Nunca se han preguntado eso. A ver, pasamos. 198 países. 198 países. Ahora, bueno, yo no lo digo, ¿no? Sino que ahí lo dice las páginas autorizadas. Entonces, 198 países. Pero cuando hablamos de etnias, ustedes ya saben que cuando hablamos de etnia, no estamos hablando de países. Una etnia se diferencia de otra porque tiene un idioma y una cultura distinta. Entonces, seguimos. ¿Cuántas etnias hay en el mundo? Pasamos a la siguiente. Aproximadamente 11.000 etnias en todo el mundo. Ahí ven la diferencia, porque en nuestra mente muchas veces decimos, vamos a hacer la obra en tal país o en otro lugar y pensamos que ya está alcanzado ese país. Pero cuando lo vemos desde la óptica del pensamiento bíblico, de ir a alcanzar y predicar la palabra del Señor a todas las naciones, está hablando de etnos, en el original, etnia. Una lengua, una cultura distinta a la otra. Entonces, cuando vemos desde ese punto de vista que son 11.000 etnias que aún faltan alcanzar, entonces vemos que el trabajo de la obra misionera aún todavía es arduo y largo todavía. Es por eso que las iglesias locales debemos estar desafiadas a continuar haciendo la obra misionera, tanto en nuestro lugar, un poco más allá y hasta lo último del mundo. Para nosotros lo último del mundo justamente ha sido Purús. Seguimos. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, cuando hablamos naciones, estamos hablando de un pueblo que tiene una lengua y una cultura distinta a los demás. Bíblicamente es de esa forma. Bíblicamente habla de una nación distinguida de otra porque habla una lengua y una cultura distinta a los demás. Seguimos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos estado haciendo? Nos hemos estado preparando. Nos hemos preparado en un instituto porque la idea no es enviar y listo. Bueno, a veces hay buenas intenciones, pero eso no es todo. Entonces, nos hemos preparado en un instituto misionero, también en la universidad hemos estudiado por lingüística, seguimos. Y nuestra iglesia nos envió. Qué importante es que cuando tu iglesia te respalda, porque no hay misioneros independientes de una iglesia local, ¿cierto? Porque muchas veces nos emocionamos y aunque mi pastor no me quiere enviar, yo me voy a ir. Entonces lo bíblico es que la iglesia respalde y envíe y nosotros podamos someternos a esa autoridad. O sea, vamos todos juntos, unos están allá, pero otros nos quedamos respaldando el trabajo que otros están haciendo en el campo. ¿Seguimos? Entonces, la primera vez que llegamos nosotros a Purús, llegamos así, muy jovencitos, aunque todavía seguimos jóvenes, pero estábamos un poquito más flaquitos. Ahora que ya estamos haciendo la labor pastoral, ya me está saliendo un poco la barriguita, porque hay que estudiar bastante, hay que estudiar bastante para alimentar al pueblo. Bueno, entonces llegamos así y la primera vez que llegamos nos fuimos, llegamos a un pueblito que se llama Puerto Esperanza, agarramos un bote y nos fuimos 2 días río arriba, en bote, 2 días río arriba, surcando el río. Ahí encontramos bastante pescado, los monos maquizapas, esos monos que tienen cola larga y brazos largos, se te acercan muy cerca de ti, hay lagartos que son llamados los cocodrilos, hay también tigres, hay pumas, es una zona inhóspita, donde la gente normalmente no vive, donde el ambiente está diseñado para los animales, pero sin embargo ahí hay seres humanos viviendo. Y cuando el Señor nos dice que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, no dice a esta sí, pero a la otra no.
Donde hay gente, ahí la iglesia local tiene que ir. Ese es el desafío que el Señor nos ha dejado. Cierto que no todos van a ir, pero siempre hay uno que otro que se desafía a ir a esos lugares y como iglesia debemos apoyar. Esa primera vez que ingresamos nosotros, a mi esposa le contagiaron con tuberculosis, la TBC, que supongo que aquí también debe haber. Entonces, allá hay bastante tuberculosis. Por la baja alimentación, no hay buena alimentación, no están acostumbrados a comer verduras, no están acostumbrados a comer fruta, ellos les gusta comer solamente su pescado, plátano, yuca y también un poco de carne que ellos pueden cazar. Ahora nosotros también nos gusta lo mismo, pero siempre extrañamos nuestra fruta, el yogur, verduras, que allá casi prácticamente no llega. Entonces llegamos a ese lugar, a mi esposa le contagiaron con tuberculosis y bueno, tuvimos que salir y hacerse atender en Lima por 6 meses y luego retornar al trabajo allá en la selva. Seguimos. La siguiente, por favor. Ahora, cuando tú llegas a esos lugares, ocurre algo que muchas veces lo pasamos por alto. Y eso, si no lo entiendes, puede ser que te regreses y te sientas derrotado. Lo que sucede es el choque cultural. El choque cultural se da porque tú llegas a un lugar donde nunca antes has vivido, es otra cultura, otras costumbres, otra forma de hablar, otra forma de ver el mundo, cosmovisión. Entonces, llegas a ese lugar y lo primero que sucede es que en un momento te sientes alegre porque estás dentro de tu romanticismo, porque siempre has querido estar con este tipo de gente y todo eso, pero eso rápidamente pasa y comienza a haber los choques. Incluso a tu esposa amada, que la veías la mujer más bonita del mundo, comienzas a discutir con ella. ¿Pero por qué? Los indígenas que antes tú querías estar con ellos todos los días, ahora ya no quieres ni verlos. La comida que ya te estaba comenzando a gustar, la rechazas. ¿Y por qué sucede eso? Y muchos de nosotros nos hemos sentido como misioneros que de repente no sirven para ser misioneros. Pero lo que está ocurriendo es algo normal, común y corriente que sucede a todo ser humano, que se llama el choque cultural. Porque estás viviendo en otra cultura y a la cual no estás acostumbrada. Y para que te acostumbres tiene que pasar buen tiempo. Y tienes que tener mucha paciencia. Y sobre todo tienes que perseverar. Y eso es lo que nos sucedió. Por ejemplo, de vivir en Lima, una ciudad de aproximadamente 11 millones de habitantes, de vivir en una ciudad más o menos, en una población o ubicados en un lugar de clase media, nos fuimos a comenzar a vivir en un lugar así muy apartado, donde mi esposa tenía que cocinar en el piso, con leña, y bueno, fue algo realmente chocante. Por ejemplo, seguimos, después el estar con los indígenas, vivir con los indígenas, ellos cocinan en el piso, primero comen ellos, después dejan la olla y ahí vienen los perros y están comenzando a lamer todas las ollas. Y después ellos ya no necesitan lavar las ollas porque ya están limpias. Pero, ¿cuál es el resultado? El resultado es enfermedades por la falta de aseo. Y es común allá que la situación sea antigénica, y eso a nosotros nos comenzó a provocar incluso hasta náuseas. No podíamos estar con ellos, pero justamente estábamos en ese proceso del choque cultural. Y como hay muchas enfermedades, y el misionero no solamente es misionero, sino también tiene que hacer las veces de médico, también tiene que curarles y en el camino aprender. Aunque en el instituto aprendes algo, pero ahí en la práctica es cuando aprendes más. Incluso ahora nosotros tenemos una botica en casa donde repartimos bastante medicamento. Seguimos, por favor. Y allá hay una enfermedad que se llama leishmaniasis, que es la UTA, es cuando la piel se comienza a caer y aparece hasta los huesos, y eso es común. ¿Y cómo se transmite? Un mosquito te pica, hay en la enfermedad, y va donde otro sano y ya le pasó la enfermedad. Entonces, comienza en el cuerpo, luego pasa a la nariz, se comienza a caer la nariz, llega un momento en el cual ya no puedes respirar y mueres. Entonces, curar ese tipo de enfermedad, ese tipo de heridas, es algo horrible porque huele feo. La carne cuando se comienza
a descomponer, huele muy feo. Entonces, eso nos chocaba a nosotros porque era otra realidad que nunca antes habíamos visto. La siguiente, por favor. Por ejemplo, después de enfermedades hay mucha muerte. Y es algo cultural en ellos que cuando alguien muere, las mujeres lloran por 2 días seguidos. Y lloran muy, pero muy fuerte. Y como ellos todavía en esa época no entendían la esperanza en Jesucristo, pues ellos hacían cosas muy, muy feas, ¿cierto? Entonces había mucha pelea, mucho llanto, mucha tristeza. Wow, y realmente vivir entre ellos originó en nosotros el poder tener compasión, identificarnos con ellos. Seguimos. Ahora, vamos a leer este pasaje. Dice, si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Este está en traducción lenguaje actual, que es muy fácil de entenderlo. ¿Y qué entendimos ahí nosotros? Al estar en pleno choque cultural, entendimos algo. Entendimos algo que, la siguiente por favor, que nuestra vida tenía que ser con una constante renuncia a todo lo que nosotros pensábamos que es mío y de lo cual yo no me puedo despojar. Hasta tu privacidad, hasta tus ofrendas, hasta tu día a día tiene que ver con una constante renuncia. Pensamos que el haber dejado Lima, nuestras comunidades, nuestra familia, nuestros alimentos y ir a la comunidad, entonces ya era suficiente, pero no. El Señor estaba exigiendo mucho más de nosotros todavía. Entonces la labor misionera en contextos transculturales tiene que ver con una constante renuncia. Tiene que ver incluso a renunciar a tu internet, porque allá no hay internet. Ya no hay tus redes sociales. Entonces para hoy en día eso es mucha renuncia para muchas personas. Pero yo te diré que estar allá sin internet es realmente, estás en paz. Ya no estás pendiente del celular. Pero bueno, también es necesario, claro está. Seguimos. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué trabajo hicimos en esas comunidades indígenas? Que son muchas, absolutamente muchas allá en Perú. Seguimos, por favor. Comenzamos a conocer su realidad. Y para eso tienes que hacer un estudio antropológico de ellos. Comenzamos a conocer su realidad. Mientras estamos conociendo a ellos, estamos sirviéndolos. Incluso les teníamos que sacar sus piojitos, porque ellos están llenos de piojos. Mucho, mucho piojo. Entonces, hasta incluso garrapatas. Las garrapatas son más grandes, ¿cierto? Entonces, a nosotros también nos entró los piojitos. Como mi esposa tiene su cabello bien bonito, entonces su cabello que amaba tanto tuvo que cortárselo porque estaba lleno de piojitos. Y a mí que me gusta también ir a cazar, cada vez que iba a cazar regresaba con garrapatas en el cuerpo. Y hay que saber cómo sacar la garrapata, porque si no sabes sacar la garrapata se queda la cabecita y comienza la infección. Y lo mismo con mi hijo. Mi hijo, como le gusta salir a jugar con todos los indígenas, entonces, y ahí se hace fuerte y también se hace inmune a muchas enfermedades. Entonces, a él le entran unos bichitos que cuando tú agarras un lapicero y con un lapicero fino haces un punto en el cuaderno, apenas ves ese puntito, así hay bichos. Esos se llaman izangos. Y esos izangos te suben a las partes donde transpiras más. Ya te imaginarás. Y se llena de eso. Y te pica un montón. Un día mi esposa sacó más de 40. Más de 40. Y nosotros no sabíamos nada de eso. Nosotros cuando entramos a vivir dijimos, ¿por qué nos pica aquí, aquí, aquí? ¿Por qué nos pica? ¿Será la calor? Pero después de estar viviendo no sé cuánto tiempo ahí, un indígena viene y a su hijito comienza a sacarle. ¿Y qué le sacas? Pero no vemos nada. Sí, ven. Y nos muestra unos piojos. Son familia de los ácaros, muy pequeñitos, pero rojitos. Esto se saca porque esto le pica. Entonces nosotros también debemos de tener, dijimos con mi esposa.
y nos comenzamos a buscar. Y teníamos un montón, pero no sabíamos que eso picaba. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a la Amazonía a vivir con ellos y nadie nos dio una clase. A ver, siéntate, te voy a enseñar todo lo que vas a encontrar aquí. Solamente fuimos con nuestras 2 maletas nada más. Y nos fuimos a comenzar a vivir allá, pero nosotros no pensábamos todo lo que íbamos a encontrar. Pero bueno, era parte de la vida. Entonces, estos niños que viven por allá, ahora ya se visten, pero en el principio no sabían leer ni escribir. Y nosotros tuvimos que hacer trabajos que poco a poco les voy a explicar. Seguimos, por favor. Y también, como ellos tienen sus barriguitas hinchaditas, pero a consecuencia de los parásitos, no es porque están bien alimentados, sino es a consecuencia de los parásitos, entonces nosotros comenzamos a darles dosis de antiparasitarios, el albendazol, de 200 mg para los niños. Entonces, nunca habían recibido ellos, ya se imaginarán. Entonces, el primer día que les dimos, al día siguiente tempranito, los niños comenzaron a gritar. Así cuando gritan, cuando ven una víbora venenosa. Entonces comenzaron ellos a hacer su deposición, como dice Santiaguito, mi hijito, a hacer su pupú. Comenzaron a hacer y les comenzó a salir sus lombrices muy grandes, blancas, y comenzaron a gritar. Espero, bueno, soy misionero transcultural, espero que no le esté chocando mucho eso, pero es la realidad. Porque hay muchas cosas que se vive allá, pero que sin embargo en las ciudades somos ajenos a eso. Entonces, al comenzar a gritar, sus papás fueron y comenzaron a sacarles. Pero quedaron con miedo, porque al día siguiente no querían entrar al baño. Bueno, en realidad ellos no tienen baño, se van por ahí y hacen por ahí, ¿no? Claro, y pues después viene la mosca y se para en tu plato y ahí vienen las infecciones. Allá mueren por diarreas, Entonces, al día siguiente no querían entrar al baño. Ya bueno, y sus papás les decían, ¿a qué hora vas a entrar? ¿A qué hora vas a entrar? No querían entrar, hasta que ya no podían aguantar en la tarde, tuvieron que ir. Y sus papás les agarraron, les cuidaron y ellos comenzaron a hacer sus deposiciones. Entonces votaron realmente bastante y a partir de ahí nosotros de manera constante siempre estamos repartiendo antiparasitarios y ahora también multivitamínicos. Seguimos. Allá también hay muchas ancianitas, estas ancianitas que vivían desnudas. Ustedes saben que los nómadas viven desnudos, no tienen ropa. Ellos, por ejemplo, como no tienen fósforo, ellos agarran las brasas de los palos que están quemando y lo ponen en unos bambús, los meten ahí y cuando caminan, porque ellos son nómadas, nunca están estacionados en un solo lugar, sino paran caminando por diferentes lugares donde encuentran alimentos, se llevan las brasas en sus bambús. Bueno, entonces hay ancianitas que hacen buenos trabajos con el algodón. Ellas plantan algodón, da el algodón, lo transforman en lana y hacen hamacas y hacen cosas muy hermosas realmente. Bueno, seguimos. Tuvimos que estudiar en la universidad lingüística porque había que hacer trabajos lingüísticos, porque ellos son orales. ¿Qué quiere decir orales? Solamente se comunican oralmente y no de manera escrita. ¿Por qué no se comunican de manera escrita? Porque ellos no tenían alfabeto. ¿Tú te has puesto a pensar que hay pueblos que no tienen alfabeto? Qué increíble, ¿cierto? No tenían alfabeto. Ellos pensaban que su lengua y que ellos eran inferiores a otros seres humanos porque ellos no podían, su lengua no se podía escribir. Pero gracias a Dios nosotros estudiamos la parte de lingüística y nosotros a través de un estudio bien largo, gracias a Dios que creo que como 2 años duró el estudio, pudimos sacarle su alfabeto y su escritura. Seguimos. Y con ellos mismos sacamos un alfabeto del idioma Mastanagua. Nunca ellos tuvieron su lengua escrita. Entonces yo les dije a estos ayudantes, tenía 3, yo les dije, para mañana tráiganme palabras que son bien difíciles y que tú piensas que no se puede escribir.
Entonces trajeron palabras difíciles y nosotros comenzamos a escribir. Y todo lo que ellos decían, escribíamos. Y ellos se sonreían. Y después fueron a sus paisanos a contarles todo lo que ellos estaban viviendo. Y después comenzaron a decir, pastor, ahora queremos que la Biblia esté en nuestro idioma. Pero ese es un pedido, como decir, de un niño, porque traducir la Biblia aproximadamente, mínimo son 15 años, mínimo. Y hasta 30, 40 años. Wow, hemos conocido una pareja que aproximadamente más de 40 años se demoró. Unos comenzaron, ya fueron ancianos, lo dejaron, y otros continuaron. En 2 generaciones terminaron de traducir la Biblia. Entonces, ellos son nuestros ayudantes. Kiyuni, el primero, que en su idioma es Kiyuni, que él ya falleció, él se hizo el primer cristiano de los Mastanaguas. Muy hermoso realmente, el primer cristiano de los Mastanaguas y evangelizador, pastor, comenzó a cuidar a su etnia, muy hermoso realmente, pero le dio cáncer. Lo sacamos a Pucallpa y todo eso, pero murió. Pero bueno, él fue el primer fruto de todo el trabajo. El otro, Vaya, y el otro, Shrutadawa. Con ellos hemos trabajado y, por ejemplo, para que ustedes sepan algo nada más, nosotros trabajamos con dinero, ¿cierto? Pero si ellos nunca trabajaron con dinero, ¿qué nombre le van a poner al dinero en su lengua? Entonces, ellos dijeron, como el billete suena como una hoja seca, entonces nosotros le vamos a poner el nombre de una hoja seca. Entonces, al billete, ellos no le dicen billete, sino en su idioma le dicen hoja seca. Que se dice puy. Son sonidos que normalmente el castellano no tiene. Puy. Entonces, por ejemplo, cuando el avión aterriza, ¿cómo ellos van a llamar a esa palabra aterrizar? Si en su lengua nunca antes se utilizó esa palabra. Entonces ellos dijeron, el avión cae. Entonces ellos comienzan a adaptar su lengua justamente a nuevas costumbres que ellos antes nunca lo han tenido. Bueno, seguimos. Y mi esposa también comenzó a trabajar con las mujeres. Cuando ellos comienzan a comer algo, mujeres por un lado, varones por otro lado. Y no son de determinada denominación, sino que su costumbre es así. Su costumbre es así, varones a un lado. Y ellos nunca antes habían sido evangelizados, ¿ah? Nosotros normalmente al inicio hemos sido evangelizados, supongamos, por los católicos. Pero los católicos nunca llegaron ahí. Los incas nunca llegaron a la Amazonía. ¿Tú sabes que los incas nunca conquistaron la parte amazónica del Perú? No pudieron, porque llegar a la Amazonía es llegar a una zona donde hay moscos, donde hay zancudos, donde hace mucha calor, donde el ambiente es horrible. Si quieres vivir tranquilo, tendrías que llenarlo todo de malla y vivir solamente ahí. Pero normalmente sales y el ambiente es muy feo, pero el cuerpo se acostumbra. Entonces, ni los incas pudieron conquistar a esta parte amazónica. Entonces, en muchos poblados, en la gran mayoría de pueblos indígenas en la Amazonía del Perú, lo primero que ellos recibieron de Cristo fue a través de los evangélicos. O sea, ellos no tienen un trasfondo católico sincretista, sino ahora tienen un trasfondo evangélico. Y estos Mastanaguas, donde nosotros hemos trabajado, lo primero que ellos han recibido no ha sido del catolicismo, sino fue de nosotros como evangélicos que introducimos el evangelio y a partir de ahí ellos comenzaron a conocer de Cristo. Un día fue un cura fue a establecer en una comunidad, lo primero que hacen es construir el templo, sacar árboles y comenzar a tallar imágenes de María, de los santos, de los ángeles. Entonces comenzó a hacer su misa y comenzó a traer alimentos. Y como hay alimentos, entonces todos se congregan y les reparte alimentos y escuchan la misa. Y se fue. Y después de irse, los indígenas agarraron todas esas imágenes y lo quemaron. Porque ellos ya sabían que no había. Ahora, claro, ellos reciben alimentos y van a recibir todos ellos. Pero ya sabían ya con anterioridad de eso, porque habían sido evangelizados. Seguimos. Entonces nuestra labor es también médica,
con ellos, porque hacemos trabajos en salud. ¿Seguimos? Y también, con los años fueron avanzando, trajimos equipos por misiones a corto plazo desde Lima. Ahora, de Lima tienes que ir a Pucallpa en un vuelo de 1 hora aproximadamente. Pucallpa es la zona central de la Amazonía, allá en Perú. Y de Pucallpa tienes que ir a la frontera, a Purús, y es en avión pequeño que entra ahí, es un poco más de 2 horas de vuelo. Llegas ahí a Purús y de ahí recién tú tienes que ir por el río a visitar las comunidades indígenas. O sea, son lugares muy, muy lejanos. Pero hubo grupos y hay grupos que van. ¿Seguimos? Hay más grupos que van. Por ejemplo, nunca antes se hicieron atender con un odontólogo. Ustedes ya sabrán las historias que hay por ahí. Entonces, por ejemplo, una de ellas nada más, o probablemente dos, pero aunque el tiempo ya se está yendo, ¿cierto? Y no vamos a terminar. Una de ellas es, por ejemplo, que había un indígena que tenía una muela picada. Y el doctor le dice al doctor, al odontólogo, sácame esta muela y sácame la que está al lado también. Pero solamente una está mala. Sí, pero mejor voy aprovechando que me saques las dos, porque ¿cuándo vendrás? Y hubo algunos que se hicieron sacar 3, wow, realmente, porque nosotros cada año llevamos campañas, pero bueno. Y otro que le dolía su muela por varios meses y esperando, pastor, ¿cuándo va a venir el odontólogo? ¿Cuándo va a venir? Ya, pastor, me sigue doliendo mi muela. ¿Cuándo? Y por meses le dolió su muela hasta que gracias a Dios vinieron los odontólogos y le pudieron sacar. Seguimos. Bueno, también hay un pequeño colegio y hay niños con los cuales a veces también trabajamos, seguimos. O sea, las cosas ya han cambiado. Ahora hay una radio y este año vamos a tener nuestra propia radio. La radio se va a llamar En Cristo hay Esperanza. Y nosotros tenemos un programa ahí radial. Imagínate, nosotros no podemos llegar a todas las comunidades, pero con la radio vamos a llegar. Y esperamos tener las 24 horas al día, programación cristiana que les llegue a ellos. ¡Wow! Realmente va a ser algo sorprendente. Esperamos tenerlo este año. También llevamos sandalias, porque ustedes saben que los bichos entran también por los pies. Entonces también llevamos sandalias. Ahora ya les vendemos a un cómodo precio porque ellos tienen que aprender también a sacrificarse. No es solamente recibir. Ahí estamos haciendo las cosas muy mal. Seguimos. Entonces, por ejemplo, esta muchacha de 14 años con 2 hijos. Y eso es normal, ¿ah? Una pareja desde los 11 años. Esperan que la muchachita comience a menstruar y ya es mujer allá. O sea, pasan de la niñez o de la adolescencia a ser madres. Allá no hay ministerio juvenil. ¿Por qué? Porque no hay jóvenes solteras. De la niñez o de la adolescencia pasan directo a ser madres. Seguimos. Y después de 6 años de trabajo, tuvimos nuestro primer bautizado. Después de 6 años de trabajo, fue realmente algo muy hermoso y recién allí comenzamos a ver los frutos de todo el trabajo y le dijimos al Señor, Señor, si tenemos que volver a sufrir todo otra vez, podemos sufrir. Mi esposa le dio la tuberculosis, perdió un hijo, 3 veces me dio el dengue, mi hijo también estuvo enfermo muchas veces con sus ojos, con varias enfermedades, pero yo le digo al Señor, si tuviéramos que pasarlo nuevamente, todo eso lo volvemos a pasar con tal de ver estos frutos que nos estás permitiendo ver. Realmente fue algo muy hermoso. Pienso que hasta ahí nomás es. Sí, ¿cierto? Bueno, en otra oportunidad voy a seguir contando un poquito más del testimonio. Y esos son los bautizados. Bueno, después ya, ahora cada año tenemos dos bautismos, cada año. Y ahora ya esos ya son otros grupos que poco a poco ya están viniendo. Ahora, gracias a Dios, estamos mucho más tranquilos. Ahora ya no bautizo yo, sino están bautizando a mis discípulos. Gracias a Dios. Estamos centrando la labor en pastoreo y el discipulado. Más que actividades, lo estamos centrando en eso, porque sabemos que estamos de paso. Seguimos, por favor. Este es el templo que hemos construido allá, todo de madera. La madera abunda, hay mucha caoba y mucho cedro, eso es lo común allá. Entonces nuestro está de caoba. Seguimos, por favor, para terminarlo. Ahora esta es la parte de los cultos. Miércoles culto de oración, sábado culto en la noche, domingo culto en la noche
Y el culto que más se llena es el culto de oración. Antes de ir a Purús yo le dije al Señor, Señor, me gustaría que el culto de oración sea el culto principal. Porque en Lima, mi iglesia, cerca de 900 miembros, apenas van como 40, 50 al culto de oración. Imagínense, ellos de ahí son nuestros líderes, que ahora se han quedado y están sirviendo. Seguimos. Ahora, ¿saben qué? Estamos enviando misioneros a las comunidades. De ellos mismos el Señor ya levantó misioneros. O sea, nosotros somos misioneros, como misioneros hemos sido enviados allá, pero ahora somos una iglesia misionera y enviamos misioneros. Y al mes enviamos 2 viajes misioneros. Es mucha inversión porque un galón de combustible allá está aproximadamente, ¿cuánto vendría a ser? Estamos hablando de unos $10 aproximadamente. $10 el galón de combustible. Entonces hay que utilizar mucho combustible. Seguimos. Y bueno, con nuestro hijito, ahora la labor es con nuestro hijito. Seguimos. Y bueno, y eso. Entonces, hay mucho más que hablar. Seguramente, si Dios lo permite, vamos a tener otra oportunidad. ¿Qué les parece si tenemos un tiempo de oración? ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Bueno, y les pedimos que oren porque estamos nosotros a puertas de poder cambiar de ministerio. Estamos en 2 años de estar saliendo y entrando a Purús para que el Señor nos esté abriendo las puertas en otro lugar. Nuestra intención es venir a República Dominicana siempre y cuando Dios nos guíe y hacer el trabajo también con Haití, así como están haciendo ustedes. Cerramos nuestros ojos, por favor. Señor, queremos darte la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú utilizas, amado Padre, a tus siervos, amado Dios, dispuestos. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias por todos los años que tú nos has permitido vivir allá en Purús, un lugar al cual actualmente nadie quiere ir, pero sin embargo, amado Padre, tú estás haciendo tu obra allá, Señor, amado Padre. Y eso realmente es algo fantástico, muy hermoso, Señor. Por eso oramos, amado Dios, así como tú has levantado misioneros en el libro de Hechos, actualmente estás levantando. Continúa levantando misioneros, amado Padre, que renuncien a todo y que se vayan a esos lugares, amado Padre, donde están esperando recibir, amado Dios, tu palabra. Porque tu palabra, Señor, puede transformar esos lugares, Señor. Cristo en el corazón de las personas, amado Dios, transforma la parte espiritual, transforma su parte social, su forma de ver el mundo, Señor, de manera integral. Creemos eso, amado Dios, porque lo hemos visto, amado Padre. Permítenos, amado Dios, que ese trabajo se pueda replicar y multiplicar en otros lugares también. Utilice esta tu iglesia, amado Dios, para que esta iglesia también sea una iglesia misionera y lleve el evangelio, Señor, a otros lugares, amado Dios. Gracias por este tiempo que nos has permitido tener, amado Padre. Para ti sea la gloria, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga.